En la mañana de hoy nos encontramos con el doctor Carlos González. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Encantado de que esté con nosotros en la mañana de hoy. Doctor González, antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, quisiéramos preguntarle dónde usted nació. En Río Piedra. Y me crié toda mi vida en Río Piedra. Fui a la escuela en el sistema de la universidad, primero en la escuela elemental de la universidad y después en la UHS. Este, y allí hice mi vida. Nosotros vivíamos en un tercer piso, así que toda mi actividad deportiva, de juego, se hacía en las canchas de la UPI, de la escuela superior y de la elemental y en las facilidades, en las plazas de Río Piedras. Y mis amigos de toda la vida son de allí, de Río Piedras, O sea, que usted de la escuela de la UPR directo a la universidad, al a la bachillerato. universidad, correcto. ¿Y qué bachillerato hizo en la Hice universidad? bachillerato en premédica y después entré a la escuela de medicina. Yo nunca he salido de la universidad porque yo estudié todos mis años primarios y mi universidad en la UPI, después entré a la escuela de medicina, después hice la residencia en el hospital universitario entonces me quedé de facultad. O sea que yo nunca he salido de la universidad. ¿Y cuándo usted tuvo esa idea? Quiero ser médico. Yo me recuerdo, yo creo que como desde 8 años, de los 8 años, nosotros teníamos un vecino que trabajaba aquí en la escuela de medicina en ilustración médica, de hecho. Y entonces a veces lo ayudamos con los retratos, con las películas que tomaban. Y ahí empezó mi interés en medicina. Obviamente después uno piensa, cambia de especialidad, de verdad, pero sí, como de los 8 o 9 años yo tenía idea de que quería estudiar medicina. Doctor, y cuando usted aplica para nuestra escuela de medicina, ¿qué recuerdo tiene de ese día cuando llegó la contestación? ¿Cómo fue eso en su casa ese día? Aquello fue tremendo porque en aquella época casi todas las cartas de admisión se mandaban y llegaban el mismo día. Entonces yo recuerdo que en mi caso particular, pues mi novia, que después ha sido mi esposa por cerca de 50 años, y yo estábamos solicitando, y entonces pues teníamos esa disyuntiva de que si a ella la cogen y a mí no me cogen, que era la posibilidad mayor, porque mi esposa Marisa Cecilia era una dura, ¿no? Y teníamos esa idea. Y entonces al primero que llegó la carta, o que conseguí la carta fui yo, porque como yo vivía en Río Piedras, pues a mediodía fui y la conseguí. Y aquello fue una conmoción entre todos los amigos y eso, más porque nos habían cogido los dos juntos, más que poder entrar, ¿no? Pero en aquella época, pues la cantidad de solicitudes eran 7, 8 por cada uno que se cogía, ¿verdad? O sea que para entrar a la escuela de medicina era bien, bien difícil, bien complicado. Sí. Doctor, esta pregunta yo se la he hecho a otros entrevistados. ¿Cómo fue ese primer día en la escuela o ese primer año? Pero estaba su futura esposa también estudiando con usted. ¿Cómo fue esa dinámica? Ese primer día uno nunca se le olvida, y más porque vino el decano y vino los jefes de departamento y de las clases, ¿no? Era un anfiteatro, aquí el Anfiteatro uno que todavía existe. No, muchos de nosotros nos conocíamos, pero la mayoría no nos conocíamos. Entonces veníamos de sistemas diferentes, de Mayagüez, de la UPI, de Estados Unidos, de algunas otras universidades aquí en Puerto Rico, ¿no? Y había la cosa esa de este es el primer día y yo podré seguir con esto, ¿verdad? Yo podré continuar la carrera y después se dio. Pero esas primeras días, especialmente esa primera semana, que ya tuvimos el primer examen, cómo saliste y qué sé yo, era una especie de prueba de fuego, ¿no? Sí, Ese fue, podríamos decir, el primer desafío. el primer desafío, sí, sí. Y entonces los libros y las cosas y qué sé yo. Y ciertamente, pues después es una carrera bien bonita y uno se la disfruta, pero esos primer año especialmente en lo que uno se ajusta, la verdad que es duro, sí. Claro, la carrera de medicina son 4 años, pero ¿cuándo ya usted tenía alguna inclinación en qué iba a ser su especialidad o su residencia? A mí me llamaban mucho la atención las especialidades quirúrgicas. Y yo quería hacer algo con cirugía, pero especialmente en segundo y tercer año, los maestros que yo tuve, que llaman uno de role model, ¿verdad? De que uno admira, estaban dirigidos hacia medicina interna, cardiología, neumología, gastroenterología.
Y entonces ahí como que hubo un cambio de que contra estas personas son un role model para uno y uno desea parecerse a ellos o hacer una carrera parecida a la que ellos hacían. Entonces ahí me decidí por medicina interna. Y entonces, ¿dónde realiza el En internado? el hospital universitario era la época donde florecieron las especialidades primarias, ¿verdad? Finales de los 70. Medicina de familia había empezado hacía como 3 o 4 años. Y entonces mi esposa y yo estábamos, sí, dirigidos hacia una especialidad primaria. Pensábamos irnos a Canadá, porque había una especialidad de medicina interna primaria que se daba en Canadá. En eso, nuestro mentor, el doctor Carlos Girot, que había sido decano de la Escuela de Medicina, se había ido un año para hacer una sabática en Rochester en medicina interna primaria y preventiva. Consigue el grant de hacer una residencia en medicina interna general. Y entonces ahí nos averiguamos, nos canalizamos. En pediatría también había un track, ¿verdad?, de medicina, de pediatría general. Y ahí hicimos esa vertiente, ¿verdad?, dentro de la residencia en el hospital universitario. Entonces, doctor, usted se va a especializar en medicina interna, pero ¿tiene alguna subespecialidad? No, no, no. Yo soy internista general. Sí. Y una vez termina sus estudios, ¿qué viene luego? Pues ahí después de la residencia, pues entonces me ofrecieron quedarme de facultad. La clase nuestra de medicina de 1979 fue una clase bastante especial. Yo la comparo con la primera clase, porque la clase nuestra se graduó 25 años después de la primera clase. La primera clase se graduó en 1954, nosotros nos graduamos en 1979, 25 años después. En esa primera clase hacía falta una facultad para que corriera los talleres de enseñanza de la Escuela de Medicina que estaba iniciándose. En el caso de nosotros se necesita facultad para el Hospital de Área de Carolina, que era un nuevo taller para la Escuela de Medicina. Y cuando acabamos, pues nos quedamos trabajando en el hospital, en aquella época era el Hospital de Área de Carolina, que hoy es el hospital de la universidad. Y en ese primer grupo del hospital habíamos de 11 a 14 de nuestra clase. O sea que nos conocíamos todos, la facultad, cuando entramos e inauguramos el Hospital de Carolina. Doctor, ¿nos podría también mencionar cómo era esa época cuando están los centros regionales, esos talleres clínicos que hoy en día pues muchos no lo conocemos? Correcto. Dentro del plan de regionalización de la salud del doctor Albona, pues había unos centros primarios. De ahí referían a los hospitales de área, hospitales secundarios, y de ahí iban subiendo, ¿verdad?, en nivel de complejidad hasta el centro médico. Y cuando en nuestra residencia, pues íbamos primero al centro de salud de Canóvanas, que era un centro de salud bastante nuevo, y donde allí teníamos un pool, un grupo de pacientes que nos dividíamos por regiones, y uno seguía ese paciente desde el primer día que lo veía hasta que terminaba. En el caso mío, todavía, en mi práctica, yo tenía pacientes que las veía hacía 30 o 40 años, ¿verdad? Y entonces, si había que hospitalizar a ese paciente, pues se hospitalizaba en el hospital de área. Si tenía algo más complejo, se refería al hospital universitario, que también era del grupo, ¿verdad?, de residencia. O sea, que uno tenía la oportunidad de hacer esa visión completa del paciente. Y los centros primarios pues nos daban la oportunidad de trabajar con un equipo de salud, una trabajadora social, la educadora en salud, teníamos un psiquiatra, teníamos un psicólogo, las enfermeras que visitaban, los que hacían las evaluaciones de salud en la comunidad. Era una cosa bien, bien bonita porque uno tenía la oportunidad de integrarse a todo ese sistema, sí. Bien, bien importante los servicios que le hemos dado a la comunidad, pero quisiera que habláramos ahora un poco de la docencia, doctor. Su Ok. experiencia, ¿cómo la podría resumir? Wow, esta ha sido mi vida. Este, Desde que yo comencé bien, bien joven, ¿verdad? Con ese grupo de facultad en el hospital de área de Carolina, que prácticamente lo hicimos nosotros. Y tuvimos la oportunidad entonces de bregar con estudiantes, de bregar con residentes, de bregar con fellows, residentes que están haciendo la subespecialidad. Mantenerse al día con esa facultad joven es una experiencia bien buena, ¿verdad?
y yo la verdad que no la cambiaría por nada. Doctor, ¿ha tenido alguna experiencia también como investigador en la escuela? Sí, hemos hecho trabajo de investigación, especialmente en áreas primarias y en áreas de medicamentos, mayormente investigaciones clínicas que hemos participado. Sí. Doctor, vamos a hablar un poquito de su experiencia administrativa. Le voy a mencionar más que algunas nada más. Usted fue jefe de medicina del Hospital de Carolina, director del Centro de Educación en Geriatría, director del programa de residencia, fue decano interino. ¿Qué nos puede contar? Pues es otra experiencia, ¿no? Porque ya las cuestiones administrativas a veces uno se da cuenta de que cómo a veces tienen que coger las cosas sin que uno esté al tanto, ¿verdad? Y yo creo que completó mi visión de lo que es la academia, ¿verdad? En términos de presupuesto, de bregar con gente, ¿verdad? Gente como uno, ¿verdad? Que está también teniendo unas necesidades y teniendo unas motivaciones particulares. Uno conoce gente que no se olvida nunca, ¿verdad? En esas experiencias y sí, yo creo que fue gratificante en el sentido, a pesar de que uno a veces pierde la chaveta o a veces tiene que bregar con un sistema que a veces no es muy cónsono con lo que uno cree, ¿verdad? Sí. Doctor, ¿nos podría comentar también sobre las publicaciones, cuán importantes para la facultad y de nuestra escuela de medicina, por supuesto, para la comunidad científica y el resto del mundo? Primero, porque, ¿verdad? Porque uno está haciendo medicina, uno está bregando con la salud y es importante que esa experiencia que uno tenga se constate y se publique. Segundo, porque la facultad de una escuela de medicina se mide por las publicaciones eminentemente, ¿verdad? Y qué capacidad tiene esa facultad y qué recursos tiene para publicar. Estamos en una época bien difícil en el sentido que no sabemos cómo vamos a bregar con los fondos asignados, ¿verdad? Especialmente con el instituto, con el NIH y con otros institutos. Y eso es algo de suma preocupación porque la facultad de una escuela se mide eminentemente por las publicaciones y eso es fundamental. Sí. Doctor González, si que probablemente algún estudiante que nos está viendo en este momento, que viene para acá, para nuestra escuela, si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que quisiera estudiar medicina y tal vez especializarse en medicina interna, ¿qué le diría? Que con todo lo que oyen, esto es una experiencia gratificante al máximo. O sea, la experiencia mía y la experiencia de ser médico es una experiencia muy particular que se la van a gozar. O sea, a pesar de que van a ser años duros de estudios, de entrenamiento, uno siente la satisfacción de ayudar al prójimo y eso no se... Es una cosa que uno no puede ni explicarla, ¿verdad? Cuán gratificante es que una persona nos permita, ¿verdad? Su cuerpo, su salud, para que uno pueda ayudarlo. Que nunca echen para atrás, que sigan para adelante a pesar de que uno va a tener escollos, que pongan eso como meta y a la larga se lo van a disfrutar. Sí. Doctor Carlos González, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad, como no. Salud.